Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el capítulo 16 del versículo 15. Usted dirá, yo nunca había leído una cita bíblica tan larga. Una cita bíblica que es un capítulo y medio prácticamente. Pero el título de la prédica es La verdad en un discípulo, o puede también decir la verdad de un discípulo de Jesús. La verdad en un discípulo, la verdad de un discípulo. Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el capítulo 16, versículo 15. Yo lo voy a leer en el que me gusta leer sin títulos y donde tengo más experiencia, tengo más inspiración, porque no tiene títulos. Pero usted, si tiene la hoja, por favor léalo en la hojita que les di para que usted pueda entender por qué lo estamos leyendo de esa manera. Juan capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el 16, 15. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneced en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí el mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no lo dije al principio porque yo no estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde va?
Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. La verdad es que la cita bíblica era Juan capítulo 13, desde el versículo 17, el último versículo. Porque todo esto es un solo sermón. Todo, desde el capítulo 13 hasta el terminar el 17, fue el sermón, fue unas palabras que el Señor dijo después de celebrar la última cena, o la cena del Señor. Fue lo último que dijo. Es decir, si cuando la gente está predicando, corta un pedacito y le pone títulos, entonces uno dice capítulo 15, la vid verdadera, capítulo 10, el Espíritu Santo, capítulo 12, la resurrección de Lázaro, y todo le tiene como un título, pero resulta que es una sola cosa. Es una sola. Desde la entrada, cuando entró a Jerusalén, después de haber resucitado a Lázaro, entonces Él dijo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la luz del mundo. Lo que pasa es que Dios, para entender esta prédica hay que entender que Dios es Dios viviente. O sea, Dios vive. Cuando nosotros rendimos culto, estamos teniendo una experiencia de, aunque usted parece que estuviera mirando al techo, usted está mirando en una dimensión en la cual usted no ve el techo, sino que usted debe ver a Dios y Dios debe verlo a usted. Usted no debe ver la pantalla, sino que usted debe tener un encuentro con Dios a través de la dimensión espiritual después de haber sido bautizado. Cuando nosotros hablamos que cuando el Señor está diciendo yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos, está hablando de la vida. Dios es Dios viviente. Cuando dijo Dios, dice mi Padre es el labrador, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, ¿sí? Y si lo corta, ¿qué pasa cuando se corta? ¿Qué le pasará a estas plantitas si se cortan? Se secan. Llega un momento que se secan y entonces luego toca recogerlas y luego tirarlas y arden, las queman. Si nosotros no permanecemos en Jesús, que es el que tiene vida, en las palabras que tiene vida, entonces moriríamos. No es temible pensar que de pronto Dios, al ver que no da fruto, aunque le dio la oportunidad y estaba ahí, es cortado y se seca y lo recogen y arden. Es temible. Son palabras que nadie teme. ¿Por qué Jesús vino a ser discípulos? ¿Y yo por qué bautizo? Porque Él dijo, Mateo capítulo 28. Jesús dijo, vamos a ver, Mateo capítulo 28. Versículo 20. Recuerden que cuando Jesús habló estas palabras, ya no estaban los 12, sino los 11. Una vez resucitó, ya Lázaro se había suicidado, porque él era el que no tenía parte con el Señor. ¿Sí? Dijo, ya viene el príncipe. Antes del capítulo 15 dijo, Judas dijo, le dijo, ve, lo que tiene que hacer, hazlo, que fue en el capítulo 13. En el capítulo 14 dijo, ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Es decir, que ya iba a venir Judas a entregarlo para que muriera, para entregarlo a la muerte. Entonces luego comenzó a hablar de que tiene vida. Y luego de eso le dijo a Pedro también cuando se fue a bautizar, dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Sí? No tener parte con él quiere decir es que no tiene nada que ver con él, como el diablo, como el príncipe de este mundo no tiene nada en él. Judas tampoco ya tenía nada en él. Y los judíos a quienes Jesús les había predicado y no quisieron escuchar, que fue la prédica de la semana pasada, que dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿cierto? Dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, y entonces serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O sea que esto se trata de hacer ¿qué? Discípulos.
Discípulos quiere decir seguidores de Jesús. Jesús cuando resucitó, ya no estaba Lázaro, que aunque fue su discípulo, ya no era discípulo, ya no está con él. Dijo estas palabras. Perdón, Judas, ¿yo por qué estoy diciendo? Lázaro. Yo tengo la resurrección de Lázaro por la vida de Lázaro. Judas, gracias. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice amén. Entonces, ¿de qué se trata la vida de fe? Hacer discípulos. Hacer discípulos es transmitir las enseñanzas de Jesús para que en nosotros se manifieste la vida del Padre que no estaba antes, pero que ahora está. ¿Sí? Y por eso Jesús está diciendo: ustedes no tenían vida, ahorita cualquiera que se bautice y crea en mí, lo estamos injertando en la vida. ¿Sí? Es decir, esto aprovecho para las personas que se van a bautizar, que están tomando esta decisión. Nosotros estábamos en Adán. Vamos a tomar aquí una ramita para dar un ejemplo. Voy a tomar esta, una chiquitina, a ver si me sale una de estas. Perdón, y yo desbarato pero se me ocurre ahorita un ejemplo. Nosotros, Jesús viene como rey, digamos color púrpura, ¿sí? Y resulta que Él viene y tiene frutos para Dios. Todo lo que Él hizo, las palabras que Él habló, todas las obras para manifestar que Él es el Hijo de Dios. Pero la semana pasada escuchamos que Él dijo: vosotros no sois de Dios, sino que vosotros sois del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no es verdad en Él. No habla verdad porque no es verdad en Él. Cuando habla mentira, eso yo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así que todos, hubo una división. Dios hizo una división, Jesús hizo una división diciendo: ustedes son del padre, de su padre diablo mentiroso y no es verdad en Él, pero yo soy el Hijo de Dios y la verdad está en mí. Es decir, la vida está en mí. El diablo le dijo al hombre que no morirás. ¿Sí? Dios le dijo: morirás si comes. El diablo le dijo: no morirás. El hombre desobedeció y ¿qué le pasó al hombre? Murió. Es decir, que la diferencia parece que fueran las mismas flores, y son las mismas flores pero tienen diferente color. Una venía como rey, el otro no tenía nada. Pero nosotros una vez encontramos a Jesús, encontramos la vida y nos unimos. Por medio del bautismo es como si cogiera yo esta plantica, la corto de Adán y la siembro en Jesús. La siembro en el que tiene vida. El bautismo en agua, yo la traigo de afuera, le doy a beber la sangre, le hablo a la palabra, le hablo por el Espíritu Santo, le hablo la verdad quién es Jesús, le digo que Él viene del Padre, Él bebe la sangre, Él cree en la sangre. Entonces, ¿por qué toma el bautismo en agua? Para ser injertado en Él. Entonces el bautismo en agua es unión, como cuando se casa una pareja, que se case. Cuando uno se une, pues no lo debería separar el hombre. Pero si no da fruto, si esto se seca, pues ¿para qué ponemos a este chamizo aquí? A lo mejor córtelo y se seca. ¿Por qué? Porque parece que no hubiera vida en él. ¿Sí? Cuando hablamos de los frutos, normalmente en las iglesias, cuando hablan de los frutos, están hablando de los frutos de la ley, que ya no comete pecados. ¿Sí? Y cuando amontonan la palabra frutos, la frutos, es que Dios está pidiendo frutos, y usted ¿por qué no da frutos? ¿Usted por qué todavía está pecando? ¿Usted por qué todavía está haciendo eso? Está hablando de esos frutos. Pero no está hablando de esos frutos. Jesús no está hablando de esos frutos. Jesús está dando frutos que sí tiene vida. Porque la ley no produce vida. ¿Qué produce la ley? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es decir, cuando fueron a bautizar a nuestro Señor, que Juan Bautista estaba bautizando, vamos a mirar Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Vamos a saltarnos rápido, que Juan estaba bautizando. Entonces hasta el versículo 7. Al ver que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham traemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego.
Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es decir, que Jesús es el que tiene esa potestad de bautizar. Nosotros bautizamos en agua como ordenanza, ¿no? O sea, como ordenanza, que Jesús dijo, vayan y bautícenos, enséñeles, enseñamos. Pero una vez nosotros los bautizamos, entonces, ¿qué es lo que viene a Él? Que Él dijo, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en vosotros, yo rogaré al Padre. Si ustedes me aman, guardan mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, os dará otro consolador para que esté con ustedes, el Espíritu de verdad. ¿Qué es el Espíritu de verdad? Es el Espíritu del poder de Dios con el cual podemos llamar a Dios Padre. Nosotros, nuestros hijos que tenemos, nos gusta que nazcan vivos, ¿sí o no? A nosotros el primer hijo que tuvimos no nació vivo, sino que no nació. Estando en el vientre murió. Yo he dicho muchas veces como testimonio. Hay muchas personas que van a la iglesia, escuchen, se bautizan, y he escuchado mucho testimonio, mucho, porque también lo vi en la iglesia donde yo me congregué algún tiempo. ¿Usted por qué se bautiza? ¿Por qué se bautizó? ¿Yo algún día se bautizó? Sí, siendo ya adulto. ¿Y por qué se bautizó? Era chiquito y no sabía nada. Como no sabía yo nada, entonces, pero si la Biblia dice que todo aquel que crea y sea bautizado, entonces hay que creer para bautizarse. ¿Qué es lo que debe creer? Que yo estoy muerto, que yo no estoy, que Jesús es la vida, que Jesús es el que trae la vida, y que yo estoy muerto, yo necesito la vida, yo necesito entrar en Jesús. Cuando yo reconozco que en mí no hay vida y los mandamientos de Dios solamente me demuestran que yo no amo a Dios ni amo al prójimo porque soy malo, entonces también digo, no, algo está pasando en mí, porque yo no amo a Dios. Jesús dijo, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais. Pero es que nosotros no nacimos amando a Jesús. Entonces, pero Él dijo, si ustedes me aman, mi Padre los amará. Pero como no aman al Padre, como no aman al Hijo, no aman al Padre, y el Padre tampoco los ama. ¿Por qué no lo ama? Porque no conocen quién es Él, porque no pueden recibir las palabras, dijo la semana pasada. ¿Por qué no entran mis palabras en ustedes? Porque las palabras de Jesús son para vida, mientras que los otros están muertos. Cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor y estamos bautizando en el nombre para que entren en Él, entonces, ¿qué es lo que esperaría Dios del que es bautizado? ¿Qué esperaría Dios del que recibe el Espíritu Santo? Es que la gente dice, ay, yo quiero bautizarme, yo me bautizo, pero ¿por qué? No, pues, entonces yo le pregunto, ¿por qué se quiere bautizar en agua? O, segundo, ¿por qué quiere recibir el Espíritu de verdad o el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿No será una buena pregunta? Hágasela a usted, Jessica. Yo le pregunté a Jessica en su casa, ¿y por qué se bautiza? Para eso. Entonces, y volví y les di otra enseñanza, otro estudio, y ya entendió mejor, juntamente con Carla. También estaba su abuelito enfermo, oramos, predicamos allá en la casa. Pero creo que esto del bautismo allá quedó claro. Pero para muchas personas el bautismo no está muy claro. Entonces piensa que bautizarse es como cuando uno va a recibir una degustación, o como algo que yo debo hacer. Y entonces, o por una obligación. En otras iglesias lo hacen como por obediencia, otras personas lo hacen por tradición, otros lo hacen porque el papá los mandó, otro porque, ¿qué tal que por ejemplo yo no se bautizara porque Daniela le dijera, si no se bautiza ya terminamos nosotros? Entonces, si él fuera a bautizarse por eso, entonces diría, no haga eso. ¿Sabe por qué? Porque el día de mañana, si llegan a terminar, entonces él diría, yo para eso que me bautice. Pero si verdaderamente lo está haciendo por amor al Señor, ese amor en Él permanecerá unido a Él para siempre. Nuestras relaciones en este mundo pueden ser cortas, entre padres, hijos, hermanos y todo, pero nuestra relación con el Señor es eterna. Y mi amor por Él debe ser verdadero. Así como Él nos ama verdaderamente, yo tengo que manifestar un amor verdadero. Entonces nadie podría ir al bautismo obligado como nadie iría a un matrimonio obligado. Hay personas que se casan y le toca casarse. ¿Por qué? Porque es que la embarró y si no el papá lo mata. Pues sí, le toca. Pero yo diría, no se case. No porque le toca, sino porque lo ama. Por eso es el problema de tener relaciones antes del matrimonio. Porque de pronto les toca o terminan siendo asesinos de sus propios hijos en el vientre. Qué lástima. Que el vientre de una mujer termine siendo la tumba de sus propios hijos. Pero esto es de la corriente de este mundo. Es triste. Pero lo que estamos diciendo con todo esto, lo que quiero decir con todo esto, es que Dios está buscando un fruto del que se bautiza, como una persona está buscando un fruto cuando se casa.
¿Sí? Cuando uno se casa, uno está esperando tener una vida armoniosa, donde los dos nos ayudemos, donde usted no sienta vergüenza de mí, yo no siento vergüenza de usted, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Eso se espera de la persona que se bautiza en agua. ¿Qué se espera de la persona que recibe el Espíritu de verdad? Frutos. Aquí está diciendo, ¿cierto? Fruto. ¿Cuál es el fruto? Que sea un discípulo. Ahí lo está diciendo. Mire, ahí dijo. Vamos a leerlo. Juan, capítulo 15. 7. Si permanecéis en mí, o sea, en Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Por qué? Porque es que Jesús dio frutos. ¿Cuál fue el fruto de Jesús? Que él obedeció, él permaneció en las palabras del Señor, y lo que el Padre le estaba diciendo es que déles su vida, déles vida, ámelos, porque usted amándoles y dándoles la vida que tiene usted, ellos van a conocerme. Si me conocen a mí, dijo Jesús, conocerán al Padre. Nosotros, ¿por qué conocemos al Padre? Porque conocimos a Jesús, que nos dio su vida y nos amó hasta el fin, ¿cierto? Y entonces dijo, hagan discípulos. Jesús lo que quiere es que nosotros hagamos discípulos, enseñándoles lo que Él nos enseñó, porque lo que Él nos enseñó fue lo que vio del Padre. El Padre nos ama. Dios como Padre nos ama, se quiere reconciliar con nosotros. Pero para reconciliarse con nosotros, alguien tiene que pagar la deuda. Jesucristo derramó la sangre, Jesús pidió perdón por nosotros, Jesús perdonó los pecados antes de ir a la cruz. Dijo, para que ustedes sepan que yo tengo potestad de perdonar pecados en la tierra, le dijo al paralítico, levántate. ¿Sí? Y toma tu camilla y vete a la casa. Porque Él tiene, ¿quién le habrá dado esa potestad a los hombres de hacer esto? Si solamente Dios perdona pecados. Yo perdono pecados. ¿Por qué usted se levanta a orar y dice, Señor, perdóname lo que estoy haciendo? Porque Él es el que perdona pecados. Pero la vida estaba en la sangre. ¿Sí? Una vez el hombre está muerto, pues obviamente comete todos los pecados de las injusticias de la carne, porque está muerto. Entonces hay dos frutos. Uno, que es el fruto de Jesús, es manifieste que yo soy la vida. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Es decir, si usted no tiene vida, el Padre no lo va a aceptar. Para que el Padre lo acepte, Él también tiene que aceptar su vida de fe. Es decir, que usted crea que en Jesús estaba el amor del Padre, que en Jesús estaban las palabras de vida, que en Jesús podemos nosotros, al bautizarnos y al amar su palabra, permanecer en Él, vivir en Él y morir en Él. Es decir, un discípulo es el que tiene la característica de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba en el Padre, o sea, en el que tiene vida. Las palabras del Padre estaban en Jesús, ¿cierto? Él dijo, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y ustedes en mí. En aquel día, ¿cuándo? Cuando usted se bautiza. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted se bautiza y usted sabe que estoy ya en Jesús, que usted entró en Jesús, que usted ya está ahí en Jesús, entonces usted se va a acordar que Jesús decía que el Padre está en mí. En aquel día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre, porque tal como ahora usted sabe que a través del bautismo usted está en Él, ¿sí? Como usted sabe ahora que a través del bautismo usted está en Él, usted ahora también sabe por qué Jesús le está diciendo que el Padre está en mí y yo estoy en Él. Porque es lo mismo. En los tiempos de su carne, cuando Jesús se bautizó, también recibió el Espíritu Santo. Se bautizó para estar en el Padre, porque Él estaba en el Padre, y luego el Espíritu Santo, la verdad, vino a Él, o sea que Él también está en Él. Ahorita entiende que Él está, los dos, porque Él nos vino a mostrar el camino para llevarnos a la vida, para llevarnos al Padre. Entonces, así Jesús vino, se bautizó, Dios dijo, este es mi Hijo amado que tengo complacencia. Entonces escuchó ese testimonio y luego vino el Espíritu Santo y entró en Él. O sea que la vida del Padre ya está, de la palabra que estaba en el Espíritu Santo le dio vida. Ahora si nosotros nos injerta y entonces resulta que viene aquí, y resulta que nos injerta en Jesús y es solamente un chamisito y no sale nada y se comienza a secar y no salen ni flores. Bueno, si saliera flores, entonces yo diría, si salieran flores,
Si salieran flores ya estando Jesús en el Padre y nosotros en Él, ¿sí me entiende? Entonces debería tener la característica del Padre, del Hijo y en nosotros, por el Espíritu de verdad. Pero si esto se seca y se cae, y si esto se cae, y si esto se cae, y si esto se cae, pues entonces todo lo que se está cayendo, pues muere. Entonces, quite eso que está estorbando. Les voy a dar un ejemplo. Ayer cuando estaba haciendo la cocina, que a mí me gusta cocinar, Aide me enseñó unos, ¿cómo es que se llama? Unos encurtidos. Aide no le conté. Y estaba pelando unos rábanos ahí, dándole con esa balanza. Y saque rábano y ¡pac! Un pedacito de carne. Ese pedacito de carne tenía vida ahí. Y se me fue una cascarita. Me dolía, déjame decirte. Por la tarde ya estaba seco. Y ya me comenzó a estorbar. Estaba ahí, formaba parte de mí. Quedó la garrita. Juanita decía, ay, me gustaría comer carne oreada, pero no la orió. Ese pedacito de carne se secó. Por la noche lo quité. Y si hubiera sido toda la mano, ya estaría por allá para que la quemaran. ¿Me entiende? Porque ya no da fruto. Porque se secó. Porque es un pedazo muerto. Todos los que nos bautizamos en Jesús es para vivir en Él. Pero si resulta que viene alguien y le pasa a usted y le dice, camine para allí, vámonos para tal parte, y usted comienza a desobedecer, comienza a morir, porque ya no recibe la palabra y comienza a secarse. Y ya no da fruto. Pero el fruto que está diciendo es, el fruto, ya comenzó a robar, ya comenzó a decir mentiras. Entonces, ¿qué tal? Entonces, si fuera, perdone que dé el ejemplo porque sí. ¿Qué tal que Daniela comenzara? Pero yo, ya se bautizó. ¿Usted por qué todavía está haciendo esas cosas? Entonces, y comienza a molestarlo. Dice, pues no voy a bautizarme. Pero si ve que yo está predicando el evangelio, si ve que está leyendo la Biblia, si ve que está orando, pero también tiene debilidades, si le pasan cosas en este mundo, déjelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo está viendo. Es que yo soy una persona que tiene carne y hueso. Yo también, Daniela también, Juanita, todos ustedes. Jessica que se va a bautizar. Entonces tenemos en este mundo debilidades, como lo dijo Doris en la oración hoy, que usa personas débiles, personas que son vasos de barro, pero que dentro, en ese vaso de barro, está escondido Cristo en mí, que es el que trabaja, que es el que da frutos de vida a otra persona. Si cuando yo fuera donde Jessica y de pronto llegara a la casa de Jessica y me sirviera un almuerzo y yo me como mi almuerzo y gracias Jessica, qué empanadas tan ricas, y me dio unas empanadas muy ricas, unas papas, déjame decirte, y comimos carne y chicharrón, nosotros salimos allá como unos budas gordos, estábamos llenos, ya nomás por favor. Hasta el último le dije, por favor, tómese la gaseosa. ¿Para qué me pidió? Me regañó. Pero qué tal que yo hubiera ido allá, me lleno y no sale ni una palabra de mi boca de la verdad. ¿Qué tal que de mí no saliera a hablar de la sangre de Jesús? ¿Qué tal que de mí no saliera la oración? ¿Qué tal que de mí no salieran palabras que por el Espíritu Santo le dé vida a esta familia? Que yo llegué a la casa de ellos como el Señor ordena, es que cuando llegue a una casa, primero ore y pida que la paz repose en esta casa. Yo llegué, me senté con mi esposa, nos sentamos, antes de saludar a todos, oramos, Señor, por favor, bendice para que en esta casa repose tu paz. Que tu paz repose en esta casa. Si aquí hay alguien digno de paz, que tu paz repose en ellos. Y si no, yo me devuelvo con mi paz. Pero la paz reposó en Carla, la paz reposó en Jessica, la paz reposó en Margarita, la paz reposó en el abuelito. Todos los que querían paz recibieron las palabras que da paz y esperanza y vida eterna. ¿Cierto, Jessica? Entonces, ¿qué es el fruto? El fruto que el Señor está pidiendo es que sea un discípulo y que siempre esté llevando vida, que nos amemos unos a los otros como Él nos lo enseñó. Jesucristo pasó muchas cosas. Él dijo, por mi causa os matarán. Mire, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, a ustedes también los van a perseguir. No se preocupen. Yo se los estoy diciendo antes que suceda, para que cuando suceda ya les dije que le hablara. Pero yo voy a decir la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, entonces podrá convencer a todo el mundo de que es pecado. Y también de justicia. Y también de juicio. Pero es que el Espíritu Santo los va a convencer que el pecado es no creer en mí. El Espíritu Santo les va a decir es que si usted no cree a las palabras de Jesús, usted está muerto. Porque, mire, si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Dijo, ¿cierto? Lo que leímos. Pero ahora no tienen excusa por su pecado.
porque ya les hablé y ya les dije. Y si no me reciben la palabra, que es las palabras que dan vida, ya no tienen excusa por su pecado. Si yo hubiera ido a la casa de ellas y no reciben la palabra, pues ya no tienen excusa. ¿Por qué? Porque yo ya fui y prediqué la sangre, prediqué de Jesús y les dije que las palabras de Jesús. Entonces oré para que la paz de Jesús, como discípulo, como la paz reposó en mí, que la paz que yo tengo también sea trasladada a esa familia, por medio de las palabras de vida, de la reconciliación que Dios tiene para con nosotros. Pero esta familia está reconciliada y se quieren bautizar. Entonces está dando fruto el discípulo que después de 2000 años apareció y: pastor, yo me quiero bautizar, vamos a la casa. Claro, caminando para la casa. Yo llevaba también mi palabra, la palabra escrita, y la leí allí públicamente. ¿Por qué? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque los frutos no es tanto que deje de hacer lo malo. Vuelvo y digo 50 veces, no estoy diciendo que es que se puede hacer lo malo. Las cosas de la carne, si usted conforme a los deseos de la carne, su espíritu va a morir y se seca. Si usted estando en Jesús, escuche, si usted está en Jesús, Jesús está en el Padre y usted está en Jesús, ¿sí? Y todo lo que pides al Padre en mi nombre yo lo haré. Él es como el mediador, ¿sí? Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros. Como estamos vivos y le pedimos que queremos vida, mira el Salmo hoy. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque no tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no dan vanidad. Ayúdame en tu camino. He aquí anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Es la forma en que Él quiere que yo tenga vida. Ayúdame a entender. ¿Para qué? Para tener vida. Señor, yo voy a ir a predicar, ayúdame, dame sabiduría. Señor, yo voy a ir a hacer el evangelio, ayúdame, yo quiero que... Entonces, como yo oré ahí, en la casa de ellos, entonces también: Padre, por favor, ayúdalas para que tu paz reposa. Yo lo haré. ¿Por qué? Porque Él también me dará palabras de vida para ellos. Pero si la despreciaran, entonces no. Pero si yo también me seco y me pongo a comer y a beber con los incrédulos y me vuelvo así, pues se muere. Termina siendo un religioso. Si yo no hubiera hecho cosas y obras que no ha hecho otro, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, dijo el Señor. El sermón del Señor, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, terminar el único 17, por favor, léanlo completo. Porque es una sola palabra, sino que he venido sacándole de a pedacitos para que hoy ya puede usted ampliar un poquito más, tener la capacidad de comprender un poquito más, desde el capítulo 15 hasta el 16 y medio. Tenga capacidad de entender que lo que Dios está diciendo es: Dios, yo soy la vid verdadera, o sea, yo soy el árbol de vida. ¿Se acuerda que había un árbol de vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto? Jesús dijo: yo soy, como decir, no el árbol de la ciencia del bien y del mal, sino allá también está el árbol de la vida. Entonces dijo: yo soy el árbol de la vida, ¿sí? Yo soy la vid verdadera y ustedes van a ser injertados en mí, ¿sí? ¿Quién es el que cuida ahorita de la vida? El Padre. Mi Padre es el labrador, el Padre es el que está cultivando, el Padre es el que está mirando si tiene vida o no tiene vida. El Padre de Dios está mirando si usted está siendo discípulo de Jesús o no. El Padre de Dios está mirando si usted es un cobarde o se secó. Razón tiene Apocalipsis en decir lo siguiente. Apocalipsis capítulo 21. Mire la esperanza de todos nosotros, de los que hemos creído en Jesús, los que hemos bautizado en su nombre, los que estamos injertados en la vid verdadera, los que estamos queriendo ser sus discípulos, teniendo fruto, aún sufriendo la persecución. Es que le está diciendo, es que el fruto, mire, antes de leer eso, quiero hablar del fruto otra vez, un poquitico más. El fruto es que si Jesús dio vida aún en medio de la persecución, el príncipe de este mundo, ¿cómo lo trató? ¿Sí? ¿Por qué Jesús tenía que padecer la muerte? ¿Y por qué no murió de viejito? ¿Por qué Jesús lo querían matar? Porque las palabras de Jesús, que son las palabras del Padre, no cabían en la mente, en el corazón de las personas. Como a nosotros ya le abrimos la puerta a la palabra del Señor, que es el verbo que se hizo carne, aceptamos su sangre,
entonces estamos llenándonos de su palabra, recibiendo esa palabra y comienza a gestar la vida. Cuando se comienza a gestar la vida, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros ya no tengamos miedo, es decir, para que ya no sea un cobarde. ¿Sí? Antes, en el capítulo 13, Jesús dijo: yo me voy, y donde yo me voy ustedes no pueden ir ahora, pero me seguirán después. Pedro le dijo: no, Señor, ¿cómo que no te puedo seguir? Yo hasta daría mi vida por ti. Le dijo: Pedro, antes que el gallo cante, tú me negas 3 veces que me conoces. Capítulo 13 al terminar el 13. Y en el capítulo 14 dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Por eso hay que leer desde el 13 hasta el terminar el 17. No he dicho hay que leerlo todo, pero el sermón completo es desde el 13, cuando sale Judas. Tan pronto se va Judas, desde el capítulo 13, versículo 21, hasta el capítulo 17, versículo 26, es un solo evento. Eso hay que entenderlo una sola, hay que ampliar nuestra capacidad, y por eso les digo, lean en el Nuevo Testamento como estos, que no tienen títulos ni nada, para que el Señor les dé capacidad de que esa palabra entre y pueda entender que es el fruto que Él está pidiendo, es que tenga vida. Yo quiero ver si tiene vida o no tiene vida. A pesar de la persecución, a pesar de cómo los van a perseguir, y cualquiera que los mate va a pensar que rinde culto a Dios, a pesar de eso, ustedes tienen que permanecer en mí y mi palabra tiene que permanecer en ustedes. A pesar de eso, Dios, aunque si ustedes me aman y guardan mi palabra, y la palabra que les hablo no es mía sino la del Padre, por eso el Padre los amará. Porque a pesar de todo eso, ustedes se pueden sostener y pueden dar fruto. A pesar, yo les estoy diciendo, mira, a pesar, yo les estoy diciendo, los van a perseguir, los van a matar. Por eso ustedes no permanecen en mí y mis palabras no permanecen en ustedes. Mejor dicho, se secan y se mueren y los van a arder. Pero los van a perseguir, los van a matar. Por eso ustedes necesitan el Espíritu Santo. Entonces le dijo: no se turbe, Pedro, no se turben ustedes, no tengan miedo. Yo les voy a enviar el Espíritu de verdad, para que ustedes también con el Espíritu Santo digan el testimonio de la verdad, para que ustedes no se acobarden, porque Pedro manifestó la cobardía. ¿No les vio? ¿No vio cómo Pedro negó 3 veces y luego cantó el gallo y él se puso a llorar amargamente? Por eso el Señor, cuando resucitó, le dijo: una vez haya sido probado, venga y ayude a sus hermanos, ayúdelos. ¿Por qué? Porque él sabía que sin el Espíritu Santo es un cobarde. Sin el Espíritu de la verdad no puede dar fruto. Sin el Espíritu Santo no puede dar la verdad. No puede ir a predicar, no puede bautizar, no puede hacer un sermón, no, tiene que tener 50 hojas, tiene que volverse un teólogo, un religioso, un místico, pero no un discípulo. No un discípulo. Porque los discípulos del Señor siempre recibirán la persecución, siempre hablarán toda clase de mal contra vosotros mintiendo, pero usted tiene que aferrarse a la vida, porque viene el príncipe y dijo: mire, Satanás los pidió para zarandearlos. ¿Será que si pidió para zarandear a Pedro y a la iglesia, no lo va a zarandear a usted? Por eso, si usted, estando en Jesús, viene el diablo y mira a ver si se secó ya algo, lo sacude, lo va a sacudir, y salen las hojas secas y ¡pum! Mire, ya cayó. Mire, les voy a decir una cosa. En 20 años que llevo de vida de fe, he visto caer a más de uno seco. Más de uno que decía que yo te serviré, que yo te hablaré, que yo no sé qué, y me bautizo, y a la hora del tinto no pueden predicar de Jesús. Y se predicó, ya se secó, se murió. Ya no salen las palabras de vida, ya no hablan de Jesús, ya les da vergüenza, ya les da miedo. Se volvieron cobardes. Yo digo, ¿no sería que el Señor los cortó? Porque no da fruto. Entonces temo. Por eso el proverbio, léalo en la hojita, porque yo voy a leer Apocalipsis para terminar. Mira el proverbio para esta semana. Y era el escarnecedor, y el simple se hará avisado, y corregido el entendido entenderá ciencia. ¿Sabe qué es lo que yo he visto en 20 años de ministerio? Ya 21, voy para 22. He visto cuántas personas se han bautizado por la emoción y hoy no están. He visto que muchas personas salieron conmigo a predicar y ya no están, ya no dan fruto. Yo pienso que se secaron. Entonces yo veo lo que el Señor hizo con ellos y cómo ellos fueron arrastrados por la corriente de este mundo. Y yo desde lejos: ay, Señor, por favor no me dejes a mí, por favor no me dejes que me pase esto a mí. Yo he visto cómo hay pastores que han caído. Yo he visto.
Yo escucho que no predica, yo escucho que tienen vergüenza de Jesús, yo escucho, ¿ustedes no escuchan? Es que fulano le da vergüenza hablar de Jesús, es que no tiene poder. Porque entonces dice, ¿será que el Espíritu de verdad no está en él? ¿A usted no le da temor de una persona que se avergüenza de Jesús? Que parece que no fuera discípulo, que le da vergüenza decir que es discípulo de Jesús. ¿Usted no le da temor estar con una persona que dice que cree en Jesús, pero a la hora del tinto no sale nada de su boca? Pero puede invitarlo a un gran almuerzo, puede invitarlo a una cena, puede invitarlo a la fiesta, a comer y a beber con los incrédulos. Ahí todo el mundo lo recibe, porque como el mundo ama lo suyo. Pero antes el Señor nos escogió del mundo. ¿Para qué? Para que llevemos fruto, es decir, para que mostremos la vida nueva que hay en nosotros. Es que cuando uno se bautiza para tener una vida nueva. Por eso el Espíritu Santo viene. El Espíritu Santo no viene, ay, yo no tengo el Espíritu Santo, pastor, orarme para que reciba el Espíritu Santo. ¿Será que el Señor lo escogió y lo llamó para que sea un testigo? ¿Para que tenga el poder y no le dé vergüenza a su nombre? ¿Para que verdaderamente tenga la potestad de ir a predicar ante reyes y jueces y todo lo que sea? Porque os llevarán a la sinagoga, se os azotarán. Y hasta los hijos entregarán a los padres y los harán morir. Entonces, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para que en esa sacudida de la vid verdadera, la persona que esté seca no sea que sea cortada y luego lo seque y se muera y se arde. Son palabras temibles del Señor. Dijo, yo les estoy diciendo antes que suceda, para que cuando suceda luego no van a decir que no les dije. Pero yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Mire, si ustedes aman mi palabra, el Padre los amará. Y yo no digo que cualquier cosa que pierden porque el Padre mismo os ama, porque ustedes me han amado a mí. ¿Qué es amar a Jesús? Es amar su palabra, es amar su reino, es amar la iglesia, es no avergonzarse, es no ser un cobarde. Porque todos los que no reciben el Espíritu Santo se avergüenzan, a la hora del final se vuelven cobardes como Pedro. Entonces el bautismo en agua, ahorita lo leemos. El bautismo en agua ahora nos salva, dijo primera de Pedro. Pedro bautizó. Pero resulta que el bautismo en agua ahora nos salva, no quitándonos las inmundicias, sino como para tener una conciencia delante de Dios. El bautismo en agua es para decir, Señor, yo solamente creo que como el Padre te resucitó de los muertos, yo también tengo la misma esperanza. Ese es el bautismo en agua. Es el bautismo diferente al de los judíos. Cuando los judíos se fueron a bautizar, Juan el Bautista les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No piensen que dentro de vosotros que ustedes tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Pero hijos de Dios, solamente por el Espíritu de verdad. Ustedes pueden llegar a ser hijos de Dios. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, serán verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres. Dijo a los judíos, pero a los discípulos, a nosotros, nos dijo, mire, si ustedes me aman, permanezcan en mi palabra. Si ustedes no permanecen en mi palabra y ustedes no permanecen en mí, porque separados de mí no pueden hacer nada, no pueden dar frutos al Padre. El Padre está pidiendo que usted muestre los frutos que tiene vida. El Padre no está mostrando la ley, ¿me entiende? El Espíritu Santo no vino a decirle, usted por qué roba, usted por qué mata, usted por qué fornica. No vino para eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para recordarnos las palabras de Jesús, para recordarnos la sangre de Jesús, para recordarnos el nombre de Jesús, para recordarnos cuando usted va a predicar la sangre, cuando usted va a predicar que usted no puede decir que cuando va a predicar usted no tiene nada que predicar. No puedo creer. Llevamos 5 años hablando de Jesús. De 7 años, ¿cuándo comenzó nuestra iglesia? La iglesia que el Señor nos permitió levantar, 7 años llevamos. Y mire las prédicas de ahí atrás, cuál no ha hablado de la sangre, cuál no ha hablado de Jesús, cuándo ha hablado yo de la prosperidad o que estar bien con la familia. O cuando la prédica es teológica, sino que yo solamente quiero es que entendamos que hay que hacer discípulos que puedan llevar el nombre de Jesús, que no se avergüencen de Jesús, que no se avergüencen de las palabras del Padre, que hablen públicamente las palabras del Padre, porque ahí es donde está la vida. Pero si se avergüenza de las palabras de Jesús, que son las palabras que el Padre le da, pues entonces es cortado y se seca. Mire la gente cuando comienza a secarse en una iglesia. No tienen poder de predicación, no tienen poder de poner las manos sobre los enfermos, no tienen poder de ir a las casas, saludar, que la paz repose en ustedes. Tienen vergüenza de decir Jesús, tienen vergüenza hasta de decir que son cristianos, o que son creyentes, o que son discípulos de Jesús. Vamos a terminar con esto. Capítulo 21, mire lo que nos espera. Apocalipsis 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, ataviada para su marido. Ataviada, ¿qué quiere decir? Con vestiduras, vestido. Tenemos mucho que hablar de eso. Para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres.
¿Quién es el tabernáculo de Dios con los hombres? Jesús. Ok, el tabernáculo hizo con nosotros, ¿cierto? El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿De quién está hablando? De reunirnos con nuestro Señor, con Dios, Jesús que es Dios, tabernaculizando con nosotros en el cielo. Eso va a ser lo más precioso, es nuestra esperanza. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. ¿Por qué te das cuenta por qué desde aquí uno tiene que dar frutos de vida y no de muerte? El que predica la ley está predicando para la muerte. El que está predicando de Jesús y la sangre está predicando para vida. Está dando frutos de vida. ¿Qué sale de su boca? ¿Vida o solamente muerte? ¿O solamente porque roba? ¿Por qué no mata? Entonces se pone como Moisés y ayudándole a hacer morcillas al diablo. Porque el diablo, todos los que pecan pertenecen al diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo, porque el diablo es el que juzga, el que nos lleva, mire que también roba, mire que también. Él es el acusador. La ley es acusador para decir que está muerto, pero Jesús vino para darnos vida. Las palabras de Jesús son para vida, son las palabras del Padre. El Padre Dios está esperando fruto. Si no salen palabras de vida, revise si no se ha sido cortado. Si Cristo todavía está en ustedes. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, claro, después de la persecución, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Se acuerda que dijo que en la casa de mi padre hay muchas moradas? Aquí, está hablando de esto. Hay un lugar para ti. Todos los que estén ahí, ¿quiénes están ahí? Aide, Sandra, Alice, Marilita, Lucita, Sandra, bueno, toda la familia, Carla, Silvia, Amparo, Aide, Jessica. ¿Quién más está? Lyndon, Marta y toda su familia, Edgar, Jenny, Mireya, Luz, bueno, todos los que están ahí, Doris, Lilia, todos. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Vi esta casa, vi este lugar donde se supone que nosotros vamos a estar, que ya nosotros no tendremos que llorar, que ya no habrá más muerte, no habrá más dolor. Carolina, Irma, estoy recordando a Irma, la hermana de Aide. Irma, cree. Carolina, cómo me alegra que Carolina escucha los... No puede, en el campo no puede, pobrecita, pero yo siempre estoy enviando la señal. Que el Señor también le bendiga con esa palabra. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: he hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Gratuitamente, del agua de la vida. ¿Se acuerda que Juan dijo: yo vi que salió de él agua y sangre? O sea, la vida. Él es la fuente. La sangre no es porque se arroja, sino porque es la fuente de la vida, la que sacia nuestra sed. Cuando yo voy a predicar sangre, la gente tiene sed de justicia de Dios. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado si no creen en Él. Mira, cree en Él y si no vas a ser un pecador. Mire, las palabras que Jesús dijo es para que usted no peque, recíbalas. Si usted no las acepta, entonces usted tendrá un pecador, será un pecador, porque no aceptó las palabras que el Padre envió por él, que son las palabras de vida. El que venciere hará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será: eres mi hijo, has hecho bien. Es mejor que le diga a uno: mi hijo, hiciste bien. Pero Señor, me van a matar como... No importa que lo maten como un delincuente, pero usted es un discípulo mío, usted está dando testimonio de mí. Si usted derrama la sangre por mí, qué fruto, qué maravilla sería que muriéramos nosotros derramando la sangre diciendo: yo creo en Jesús, mátelo. Como Jesús, seguiré el camino del Señor. Pero mire lo que le espera a los que se secan. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Será cortado. Si no da fruto, será cortado. Tenemos que orar es para que el Señor use nuestros labios, que de nuestros labios salgan manantial de agua de la vida, que nosotros no seamos cobardes para dar testimonio. Pero es que solamente pasa eso si no está el Espíritu de verdad. Todo el que tiene el Espíritu de verdad, que ama las palabras de Jesús, que está pidiendo: ayúdame a entender, yo quiero entenderte, yo quiero entender las palabras del Padre, yo quiero ser tu discípulo. Lo van a perseguir, no importa, bautíceme. Yo lo bautizo, pero yo no sé. ¿Usted está dispuesto? Los perseguirán.
Dirán toda clase de él contra él mintiendo. Pero si permanece, si dice, no, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, Jesús dijo, lo voy a quitar la vida, no me importa, Jesús dijo. Primero está la palabra, Jesús dijo, Él me prometió que yo voy a estar allá, yo voy a estar allá. ¿Por qué me voy a cobardar? Si el Espíritu Santo ya está en él, obviamente no va a tener cobardía. Si no está, obviamente tendrá cobardía, se avergonzará, como Pedro. Pero bautismo es el primer paso para unirlo. Y el Espíritu de verdad es para que no sea un cobarde, para que si pasa todo esto dé fruto. Porque no va a enviar Dios el Espíritu Santo a uno que dice que es discípulo pero que se avergüenza de él. Amén. Digan amén. Todos los que se van a avergonzar del Señor, los que les da miedo hablar, digan amén. Todos los que quieren entrar en esta ciudad diciendo tú eres, que le van a decir, tú eres mi hijo, has hecho bien. Así, sí, así, hiciste bien, no te preocupes. Pero Señor, pero es que están diciendo que peso. ¿Qué yo hice? Usted tiene una persona en el cielo que pide perdón por sus pecados, que intercede por usted. Pídale y verá qué será hecho. Si usted está en mí, si usted permanece en mí y yo en usted, si usted no se separa de mí, pida vida. Señor, yo quiero entender, yo quiero tener la vida, yo quiero predicar, yo quiero ser tu discípulo. ¿Será que el Señor va a decir, no? Señor, yo quiero hacer cosas más grandes que tú. Yo dije que van a hacer cosas más grandes que tú porque yo voy al Padre. Él no es tacaño, Él no es envidioso. Si nos dio su vida, nos dio su nombre, nos dio su amor, nos dio su sangre, nos dio todo. ¿Por qué tener vergüenza? La Semana Santa celebramos Santa Cena para que todos los que decimos, ojalá ya el viernes sábado nos hayan bautizado, para que celebremos Santa Cena ya todos en el cuerpo, nuevamente bebiendo la sangre, comiendo la carne por medio de la predicación y luego saliendo a decir, soy una persona que soy discípulo de Jesús. Yo voy a bautizar a Joe para que sea discípulo de Jesús. Si quieres ser discípulo, bautiza. Si no, no, yo no quiero ser bautizado, yo quiero solamente bautizar para quedar bien. No, aquí vamos a hacer eso. Bueno, Jessica, su merced, la voy a bautizar para que usted sea discípulo, porque yo, vayan por todo el mundo, enséñales, bautícenlos para que sean mis discípulos. Vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Jessica quiere ser discípulo de Jesús, quiere poner su vida por el nombre del Señor, quiere manifestar que tiene vida, va a dar fruto, venga la bautizo. Lili, ¿en verdad estás segura? ¿Te vas a unir a él para dar hasta tu vida? La Mona Linda, ¿también? Yasmín, no la vi aquí hoy. Yasmín, ¿va a dar vida o se va a avergonzar? No, entonces, no, pues yo ahorita no sé, pastor, pues pida al Espíritu Santo, porque ya usted recibió el amor del Padre, ya recibió la gracia, ahora vaya a dar testimonio, pero sin el Espíritu de la verdad, se va a dar cobardía, y de pronto se seca, y de pronto es difícil. Yo preferiría, bautícese y pida al Espíritu Santo, y salga a dar frutos para que el Padre sea glorificado, para que las palabras que salen de sus labios tengan el poder para darle vida a otra persona, a bautizarse. Mira cuántas personas he predicado que hasta hoy en día permanecen en la iglesia. Aide, ¿sí o no, Aide? ¿Tú conoces mi vida? ¿A cuántas personas? Alexandra, ¿quién más conoce desde hace mucho tiempo? Que las palabras, que a cuántas personas he ido de casa en casa predicando, anunciando el evangelio, bautizando, para que se unan a la vida, para que estemos siempre dando frutos, porque si yo no doy ese fruto me seco, me muero. Yo no quiero morir. Señor, yo no quiero morir. Reciba la palabra, ore en el Espíritu Santo, vaya, predique, rinda el culto, tome la Santa Cena. Eso mantiene vida espiritual, pero si es para la carne, morirá, se secará y luego lo recogen y los echan al fuego. No se vuelva teólogo, no se vuelva místico, sea discípulo de Jesús. Amén. Vamos a orar. Dios el Padre, te damos gracias porque tú nos llamaste para darnos vida. Ayúdanos para que nosotros podamos permanecer en ti y tus palabras permanezcan en nosotros. Ayúdanos, por favor, para que nosotros nunca nos separemos de ti, porque el maligno siempre quiere separarnos de ti, porque él quiere que nosotros no tengamos la vida, ni que seamos tus discípulos. Ayúdanos, que dirán toda clase de mal contra nosotros mintiendo, pero te damos gracias por enviar el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos enseña verdaderamente de pecado, de justicia y de juicio, por lo cual nosotros salimos a predicar el evangelio, para enseñar que tuyo es el reino, el poder y la gloria, que tuya también es la misericordia, la vida. Ayúdanos, Señor, para que al bautizar, las personas que se van a bautizar, nosotros los unamos al reino de los cielos, los unamos al nombre de Jesús, los unamos al cuerpo de Jesús, sean unidos para que nada ni nadie los pueda separar de Él, porque separados de Jesús no podrían hacer nada. Ayúdalos, para que las palabras tuyas, que son las palabras de vida, permanezcan en ellos, y ellos también puedan permanecer en esa palabra para manifestar los frutos, para que el Padre Dios más bien los limpie cada día, para que sigan llevando frutos, para que sigan adelante en su vida de fe, y también otros puedan conocer la verdad a través de los labios de estos nuevos discípulos que se van a bautizar.
que van a recibir la vida, que van a recibir el Espíritu de verdad, que reciben tus palabras. Ayúdanos. Que nuestro Señor oró para que en el lugar donde Él está, nosotros también estemos, en esa morada celestial que es la morada eterna. Ayúdanos para que nosotros no perdamos la fe, ni la esperanza, ni la promesa, sino que nosotros logremos estar firmes cuando nos presentemos delante de nuestro Señor. Que nosotros no seamos cobardes, sino que por el Espíritu Santo tengamos el valor de testificar la verdad, siendo discípulos de Jesús hasta el fin. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los discípulos de Jesús que permanecen en Él, recibiendo el amor del Padre para siempre. Amén.